Vamos ahora con el primer ejercicio, que va a consistir en copiar una lista de la compra y aquí vamos a necesitar una tabla de 5 por 9, 5 filas, perdón, 5 columnas por 9 filas. Entonces selecciono la opción, bien desde el botón o desde el menú tabla, insertar tabla, la que nos vaya mejor. Inserto, elijo 9 filas, 5 columnas, marco con el botón izquierdo e introduzco el contenido. Vale, si queréis podéis parar el vídeo y vais copiando el ejercicio. Acordaos al guardar, por motivos de compatibilidad, siempre es mejor que utilicéis el formato de Microsoft Word, el DocX, que es en este caso el último, y así aseguráis que se puede abrir en el formato de Microsoft y se puede abrir tanto en Microsoft Word como en LibreOffice Writer. Los dos son compatibles, no al 100%, pero con bastante porcentaje. Una vez hecha la lista de la compra, tenemos ahí una serie de casos que podemos corregir, podemos mejorar el aspecto, la apariencia de esta lista. Vemos en primer lugar que las tablas, las columnas, se distribuyen todas de forma igual, con el mismo ancho. Hemos dicho que se muestran de forma uniforme, se dividen de manera uniforme. Y tenemos los casos típicos, el encabezado. Por ejemplo, tenemos una palabra muy larga para un contenido muy pequeño. Aquí el ancho de la columna viene definido por el encabezado, que ocupa un espacio muy grande en referencia al contenido de la tabla, ¿vale? Lleva números, pues como mucho llegarán a 100, aún así la palabra, el encabezado, es mucho mayor que ese contenido. Entonces aquí lo que podemos hacer es reducir el ancho, el largo de esa palabra utilizando una abreviatura. Si se nos queda escaso o no se entiende bien, pues podemos ponerlo un poco más largo. Ahora lo que hacemos es arrastrar la línea de división y de esta forma le damos más espacio a las celdas del producto, el nombre del producto, consiguiendo que ocupen una línea y se reduzca en este caso prácticamente el largo de la tabla a la mitad. Hemos reducido prácticamente a la mitad el número de líneas. Aquí seguimos teniendo un gran vacío en estas celdas, entonces lo que hemos dicho es de centrar ese contenido para que quede distribuido y se vea un poco mejor. En este caso tenemos el caso contrario que el anterior. Tenemos un encabezado relativamente pequeño en relación al texto que lleva cada uno de los productos, al nombre, y aquí igual necesita un poco más de espacio. Nos vamos a la siguiente columna y pasa lo mismo que en la primera. Un encabezado muy grande para un contenido muy pequeño. Pues
Simplemente abreviamos y en este caso, en vez de echar la columna, deducirla de derecha a izquierda, hacemos al revés. Ampliamos hacia adelante y así le damos espacio a la columna del nombre del artículo, nombre del producto, para que tenga más sitio si tenemos que poner un producto con una descripción más larga. Precio, más o menos está con un tamaño adecuado. Ajustamos. Y valor también vamos a ajustar el tamaño. Y así tenemos una tabla más reducida, más adecuada al contenido, sin necesidad de ocupar tanto espacio. Bien, le damos formato. El encabezado, recordar marcarlo como formato, el normal es negrita, para que destaque indicando que es el encabezado. Aquí, al poner negrita, va a ocupar más espacio, entonces, bueno, ajustamos. Nada, un par de líneas ahí. Y estas casillas lo mismo. Centramos para que quede más organizado. Acordaros de guardar de vez en cuando, porque si hay un problema se pueden perder los datos. Y tenemos la lista de en este caso de la compra. Vamos a centrar. Ahí. Bien, aquí en el procesador de textos, el cálculo hay que hacerlo en principio a mano. No tiene la opción de calcular directamente como la hoja de cálculo. Para eso es la función principal de una hoja de cálculo, hacer cálculos. Aquí es un procesador de textos, escribimos documentos, entonces no tiene esa función, por lo menos no está completa. La forma normal sería calcularlo a mano, 2 por 0,8, 1,6 y escribirlo a mano. Otra forma, un poco más automática, es calcularlo, pero como ya digo es un cálculo muy limitado. O escribimos a mano o hacemos el cálculo automático. El cálculo automático sería de la siguiente manera. Me pongo la celda en la que quiero obtener el cálculo y introduzco el símbolo igual. El símbolo igual le indica al programa que se va a hacer un cálculo. En cuanto introduzco el igual, se abre la barra de fórmulas, la barra de cálculo, y ahí voy a introducir la fórmula, la operación que quiero que calcule. Quiero calcular cuánto me cuestan 2 botellas de agua mineral a 0,8 euros cada una. Entonces selecciono la celda con la cantidad y me introduce la referencia C2. C2 me indica la columna y la fila. Columna C, ABC, fila 2. Esto es igual que el juego de hundir la flota. Filas y columnas, filas con números y columnas con letra. He seleccionado la celda con la cantidad de aguas minerales y ahora voy a multiplicar el número de unidades por el precio. Entonces selecciono la celda con el precio de cada botella de agua mineral. Pulso botón izquierdo, me introduce la referencia de 2, la celda de al lado, y acabo de completar el cálculo. He introducido la cantidad y el precio por unidad, los multiplico y así obtengo cuánto me cuestan 2 botellas de agua mineral a ese precio. Una vez que he introducido la operación, le doy a aceptar, a intro o en la casilla de aplicar. Marco el botoncito con el izquierdo
y me devuelve el valor. Me hace el cálculo y me lo devuelve directamente. Ahora bien, ese cálculo solo lo hace una vez. Si yo aquí cambio los datos, tendría que volver a calcularlo. Y además no me permite modificar la fórmula. Si la he introducido mal, tengo que volver a escribirla de nuevo entera. Por eso, como os digo, es un sistema bastante limitado. No me deja tampoco arrastrar la fórmula y tendría que introducirlo uno por uno. Entonces, en este caso, casi lo mejor es hacerlo a mano. Podemos asegurarnos utilizando la calculadora para que no haya ningún error. Y ahora nos queda calcular el total. He hallado lo que me cuesta cada uno de los productos por separado y ahora tengo que saber el total de la compra. Me pongo en la celda inmediatamente anterior, en la última de la fila, de la tabla, y añado una fila por debajo. Aquí ya solo necesito el total. Estas celdas no me hacen falta para nada, entonces no puedo eliminarlas. Acordaros que solo puedo eliminar filas o columnas, o toda la tabla. Entonces voy a combinarlas en una única celda y lo que hago es ocultar esta celda eliminando los bordes de esa celda. Voy a propiedades y le voy a quitar. Aquí tened cuidado porque me está seleccionando toda la tabla. Estoy actuando sobre toda la tabla. Vale, entonces yo solo quiero la celda. Entonces, en primer lugar, tengo que seleccionar la celda. Solo la celda. En vez de ir a la opción de tabla, tengo la opción de seleccionarla de esta manera. Lo repito, me pongo en la celda, selecciono las dos celdas y ahora regreso a la celda en la que estaba. Directamente no puedo seleccionar una celda sin más. Tengo que seleccionar una celda al lado. Otra opción es hacerlo desde el botón de la barra de herramientas. Si no, selecciono la celda y regreso de nuevo a la celda. La otra opción es desde el botón de herramientas. Y si no, más laborioso, tabla, seleccionar y celda. Una vez seleccionada la celda, ahora sí, me voy a propiedades y ahora en borde ya solo aparece la celda. Y aquí lo quito. Desmarco dos veces la zona que quiero ocultar, que no aparezcan los bordes, acepto y quedaría desactivados los bordes inferior e izquierdo. Si quisiéramos que quedara totalmente oculto, acordaros de que habría que hacer coincidir el fondo con el color de la celda, del borde.
Esto, de esta manera, esta celda desaparece visualmente, sigue estando, pero no se ve, y los bordes no aparecerían. Solo se vería estas dos celdas. Vale, y ahora voy a hacer la suma de todos los valores y para eso podemos utilizar una función. Introduzco el igual para indicar al programa que voy a hacer un cálculo, se abre la barra de cálculos y tengo la opción de las funciones. El botón fx es la representación matemática de las funciones y una función lo que hace es hacer una serie de cálculos de forma automática. Lo hace como si fuera un solo paso, pero realmente hace varios cálculos seguidos. Y en este caso lo que quiero es hacer una suma. Suma, y ahora tengo que marcar todas las celdas. Empiezo desde el principio, botón izquierdo, sin soltar, voy arrastrando y el programa va recogiendo las celdas seleccionadas. He marcado un rango de celdas, un grupo de celdas, que, como vemos, se identifica mediante los dos puntos. Referencia de la celda inicial, dos puntos, referencia de la celda final. Inicio del rango, fin del rango. Y selecciona todas esas celdas. De principio a fin, va a coger todas esas celdas y, en este caso, va a hacer la suma. Una vez que las he seleccionado, he introducido el rango en la operación, acepto o le doy a la marca, al OK, y me devuelve el resultado. Comprobamos que esté bien, más o menos se corresponde con el valor. Tenemos los 500 euros del jamón ibérico y los 47 y pico del resto de la compra. Y ahora destacamos ese valor e indicamos que ese es el valor realmente que hay que pagar. Bien, pues así sería una lista de la compra utilizando las tablas. La ventaja de las tablas es que podemos ajustar los anchos de las columnas, el alto de la fila, y podemos insertar o eliminar filas y columnas, combinar celdas, y esto me da un gran margen de libertad a la hora de introducir un texto o un contenido. Vamos ahora con el otro ejercicio y en este ejercicio vamos a crear un cartel. Tenemos este documento, este cartel, con el que vamos a anunciar un vehículo, la venta de un vehículo, y vamos a ponerle las tiras para que la gente pueda cogerlas y llamarnos. En primer lugar, tenemos que comprobar la distribución de ese cartel, cómo vamos a crear la tabla, y tenemos la mejor forma de hacerlo es ir de lo general a lo particular. Entonces, ahí, ¿cuántas filas tendríamos? Si nos fijamos, tenemos una primera parte, que es donde están las imágenes del coche, una parte central, que es donde está el texto, el anuncio, y una última parte en la que aparece el número de teléfono. Entonces, distribuimos la tabla en tres filas.
Y el número de columnas, tenemos 2 columnas en la primera fila, una columna, todo esto sería una sola celda, y aquí tenemos unas 15 o 20 columnas, perdón. Entonces vamos de lo sencillo a lo complejo. Vamos a crear una columna, una tabla con 3 filas y 2 columnas, y luego ajustaremos el número de columnas de la última fila. Vamos a ello. Nos situamos donde queremos crear la tabla, comprobar que tengamos espacio. Aquí, en mi caso, no me va a caber, entonces voy a ir desplazando, añadiré saltos de línea y pasaré a una página nueva. Si tuvieseis problemas al empezar la tabla, no hay ningún problema. Nos ponemos por encima de la tabla y la iremos bajando. Y para subir igual, borramos los saltos de línea y ajustamos la posición de la tabla. Acordaros siempre de dejar una línea en blanco por encima, si no la tabla quedaría pegada o bien en la parte superior de la página o bien, en este caso, pegada en otra tabla y no habría espacio físico para dejar una separación, para añadir separaciones, saltos de línea. Entonces siempre un margen de una línea en blanco. Y ahora inserto la tabla. Hemos dicho que van a ser 3 filas de 2 columnas. Se dividen a partes iguales, a todo el ancho de la página. Y ahora vamos a introducir el contenido. La primera fila tenemos 2 imágenes, entonces las podemos insertar desde el ordenador si están guardadas o desde internet si no las tenemos. Si están en el ordenador, insertar, imagen, y buscaría la imagen que quiero insertar. Tengo la vista previa para comprobar que es esa imagen y abro. Y como vemos, la celda se ajusta automáticamente al tamaño de la imagen. Se ajusta el alto y el ancho. Si no tuviera la imagen guardada, iría a buscarla al ordenador, a internet, perdón. Busco la imagen que quiero utilizar. Y para hacer una búsqueda más perfecta, más delimitada, me voy a herramientas. Aquí puedo buscar por tamaño. Lo mejor es buscar imágenes grandes, porque Google, dentro de medianas, pone imágenes también pequeñas o demasiado pequeñas. Entonces, mejor que sea grande porque eso nos asegura la calidad de la imagen. Si fueran pequeñas y las hacemos demasiado grandes, estamos forzando esa imagen y se puede ver mal. Entonces la ponemos grande para que se vea bien la imagen y si hace falta reducirla, no hay ningún problema. Color, en principio cualquiera. Si buscamos que sea en blanco y negro o transparente, sino también nos da la opción de un color predominante. Buscaría imágenes con ese color destacado, si no cualquiera.
Y un apartado importante es el derechos de uso. Las imágenes que vemos en Internet, que nos muestra Google, las imágenes, los documentos, películas, libros, vídeos, cualquier contenido que veamos en Internet, a menos que esté especificado expresamente que es gratuito, que es de uso libre, tiene un derecho de autor, tiene una propiedad intelectual y una licencia de uso. Entonces, tenemos que comprobar que ese contenido se pueda utilizar, se pueda descargar y utilizar libremente. Lo que hace Google es mostrarlo sin filtrar y nosotros seremos los responsables del uso de ese contenido. Hay diferentes licencias, de más abierto a más cerrado. La primera me dice que se puede reutilizar con modificaciones. Reutilizar con modificaciones me dice que se puede utilizar libremente y que se puede modificar. Puedo alterar el original, añadir o eliminar o cambiar cosas. Luego, con reutilización me dice que se puede utilizar libremente, pero que no permite cambiar ese contenido. No puedo modificarlo. Tengo que mostrarlo tal cual lo he conseguido. No comercial no nos permite su uso para obtener beneficios, para un uso lucrativo, sin ánimo de lucro o a nivel particular, pero y con la opción de hacer cambios. Y finalmente, el más limitado permite utilizarlo pero sin obtener beneficio y sin realizar cambios. Entonces tenemos que ajustar la licencia al uso que le vayamos a dar. Si es a nivel personal, no debería haber mucho problema. Ahora bien, depende de lo que utilicemos. Si es para anunciar una fiesta, igual no es tan particular. Entonces hay que ver el uso que se le da. Bien, entonces, una vez seleccionada la imagen, el formato, las opciones de la imagen, aquí la vista previa, no copiéis la imagen directamente de aquí, porque una vista previa se puede ver mal. Si pulso la imagen, tengo una vista previa y veo aquí en la esquina me sale el tamaño. El tamaño me indica el ancho y el alto de la imagen. Entonces, para tener una idea aproximada, decir que una imagen de 500 por 500 viene a ser medio folio A4. Una de 1000 por 1000 sería un folio A4 entero. Y 1500 por 1500 vendría a ser un A3. Estamos hablando de valores aproximados. No son exactos, pero para tener una referencia. Aquí esta imagen igual es demasiado grande, demasiado ancha, pero si no tenemos otra, bueno, pues la utilizaríamos. Entonces, una vez que veo la imagen, veo que es la que me puede venir bien para el cartel, que es la que me puede servir. Con botón derecho, abrimos imagen. Me abre la imagen y ahí la veo a tamaño completo. La imagen puede que no sea el tamaño real, lo he ajustado al tamaño del monitor y aquí tengo una lupa indicándome que se va a ver la imagen, no se está viendo el tamaño completo, sino que aún es más grande. La lupa con el más, si pulso el botón izquierdo, me muestra realmente la imagen a tamaño completo. Esta es la imagen a tamaño real. Y ahora la lupa, veis que tiene un menos, indicándome que si le doy de nuevo, lo reduce al tamaño de la pantalla. Vemos la imagen
si vemos que la que nos hace falta, que nos vale para el cartel en este caso, pues derecho y copiar. Me voy al documento, esto lo elimino, lo borro con borrar y ahora pegamos. Y la imagen se adapta al tamaño de la celda, se ajusta a ese tamaño. Aquí este borde siempre va a quedar, por el mismo caso que las tablas, necesita una línea por debajo para introducir más texto. Nos va a dejar poner la línea pegada a la imagen, no va a ocupar todo el ancho, o todo el alto en este caso, siempre va a haber una línea por debajo. Y ahora vamos a buscar otra imagen. Aquí tenéis imágenes parecidas a la que hemos seleccionado. Vale, pero en este caso vemos que solo aparecen de frente. No me está mostrando imágenes de la parte de atrás. Vale. Tendríamos, por ejemplo, este. Vale. Aquí igual es un poco más cuadrado, lo que igual nos deja descolgada la imagen. Abrir imagen. Copiamos. Voy a tabla y pegamos. ¿Vale? Aquí lo que ocurre es que una imagen es muy ancha, es horizontal y la otra es vertical. Tendríamos ese inconveniente. Vale, si intentamos ajustar la imagen del coche, pues nos ocurre esto. Pasamos de un coche estilizado a prácticamente un coche huevo. Bueno, ahí jugaríamos un poco con los tamaños. También tenemos la opción en la imagen, marcándola, de recortarla. Le quito una parte de un lado y de otro, o de arriba a abajo. Y ajustamos el tamaño de nuevo. Vale. Vale, jugamos con esas opciones. Ajustar el tamaño o recortar. Bien, luego, una vez que hemos introducido las imágenes, nos vamos al texto central. Aquí vemos que es un solo texto, por lo que va solo en una sola celda. La celda del medio, seleccionamos las dos celdas, combinamos y creamos una única celda. Toda la fila se convierte en una sola celda. Y aquí iría el texto. Digamos las características, el precio. Centramos. Le damos color negrita, subrayamos, remarcamos el color que nos interese, el texto, pues aquí las cantidades. Ponemos tamaño más grande. Y poco más. Ahí el texto va en una zona destacada con su propio espacio, toda la fila para el texto, parte central, y ahora nos queda
la zona del teléfono, de las tiras. Bien, pues aquí lo que hacemos es, vamos a combinar también estas dos celdas, creamos una única celda y ahora dividimos en todas estas celdas. Combinamos y ahora dividimos. Y vamos a decirle que ponga 15. Cuidado, deshacer. Dividir 15 en vertical. Bien. Vale. Aún nos queda bastante sitio. El texto va en vertical, entonces aún podemos reducirle un poco más el ancho. Deshacemos y tampoco vamos a meter demasiadas celdas. Vamos a meter un par de ellas. Vale, así mejor. Entonces tampoco ajustamos demasiado. Y ahora ponemos el número en la primera celda. 4. Bueno, o el que sea. Pongo el número y ahora lo que voy a hacer es cambiar la orientación. Voy a pasarlo de horizontal a vertical. Alineo al centro. Y ajusto la alineación, la orientación, en formato carácter. Pestaña posición y le voy a decir que lo rote 90 grados en vertical. Me ajusta la altura de la fila para que quepa el texto y ahora simplemente copio ese texto, selecciono el resto de filas y pego. El texto está centrado, está en vertical y lo he pegado al resto de celdas. Si como vemos hay más espacio de sobra, deshacemos y en vez de insertar 17 columnas, insertamos 20 o las que sean. Y ya estaría hecho el cartel. Ahora sería cuestión de imprimirlo y recortarle con las tijeras cada una de las tiras. Y si queremos para mayor seguridad, puntear con una aguja la parte de arriba para que sea fácil de arrancar. Y esto sería, por ejemplo, otro uso de las tablas. Combinamos diferentes elementos, texto e imágenes, ajustamos el texto, la posición y con eso hacemos, por ejemplo, un cartel. Bien, pues con esto terminamos lo que sería el curso de iniciación a LibreOffice Writer. Espero que os sea de utilidad y si tenéis cualquier duda, tenéis los datos de contacto en la descripción del vídeo y ahí pues intentaremos resolver las dudas o las consultas que tengáis. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.